Gloria, honra y magnificencia para el Todopoderoso en esta hora, dándole las gracias por su infinita misericordia y amor para con todos nosotros. Sea bendecido en gran manera su nombre, que es sobre todo nombre. Bendiciones del Altísimo para todos los que en esta hora podemos escuchar la palabra del Señor, dirigiéndonos, enseñándonos, dándonos entendimiento, pues es de Él que procede todo entendimiento, toda sabiduría, todo conocimiento, toda palabra de ciencia. Que el Señor pues nos ayude a cada momento y a cada instante para entenderle más a Él de una manera especial. Tengo la Sagrada Escritura abierta en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, el verso 25 al 28. Doy lectura a la Sagrada Escritura. Y aquí un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley, como lees? Él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor: bien has respondido, haz esto y vivirás. El tema en esta hora: doctores de la ley, para vosotros es esta palabra. Doctores de la ley, para vosotros es esta palabra. Este tema es como la introducción a la parte céntrica que nos llevará el Señor acerca de la parábola del buen samaritano. Pero en esta hora es importantísimo entender este encabezamiento. ¿Por qué causa fue que vino después la parábola del buen samaritano? Verso 25. Y he aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Un doctor de la ley. Dice aquí textualmente la antigua versión, Reina Valera, de 1602. Nueva versión, un intérprete de la ley. ¿Quién era este personaje? Si la Escritura lo registra como un doctor, intérprete de la ley, no era cualquier clase de enseñador, no era cualquiera con un pensamiento
por ahí que le haya surgido o salido para tener el carácter de enfrentarse con preguntas a nuestro Señor Jesucristo. Era conocedor bien de toda la ley desde un principio. Pero, ¿cuál fue su problema? Era tan conocedor de la ley de Moisés que tuvo como esa osadía, esa arrogancia de dirigirse al Señor en una forma, si se puede hacer así, despectiva, de supremacía, de yo personal, porque tenía un alto conocimiento y era un intérprete de las leyes del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Se levantó, intérprete de la ley, se levantó. ¿Pero para qué se levantó? ¿Para qué se puso en pie? No en un sentido de humildad, de mansedumbre, sino que se levantó en una arrogancia y altivez, solo con un propósito: de dirigirse al maestro para tentarle, la otra versión para probarle. De pronto, ¿en qué error caía? ¿Cómo podía él señalarle? Y para eso no es que nos tenemos que levantar. Nos tenemos que levantar es para despertar y con sencillez y humildad. No importa los institutos por los cuales hayamos pasado. No importa si somos tutores de la ley, enseñadores en las universidades. Hay uno que es el maestro de maestros, el único digno, no de tentarle ni de probarle, sino de sentarnos a oírle con reverencia. Qué oportunidad tan grande tuvo este doctor de la ley de poder tener allí al creador de los cielos y la tierra, que hubiese entendido en ese momento de quién, frente a quién tan grande y poderoso estaba. Donde se hubiera dado cuenta frente a quién estaba, yo creo que no había tenido ni la fuerza de levantar la mirada, sino dirigirse con toda humildad y humillación ante la presencia del maestro de los maestros. Se levantó, pero para probarle, para tentarle, mostrando la arrogancia, la altivez, sin respeto. Le pregunta: ¿haciendo qué cosas poseeré la vida eterna? Y el Señor le dijo:
¿qué está escrito en la ley como lees? El Señor fue preciso y no entró a contender contra él, sino que le citó lo que el mismo doctor de la ley sabía. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Has estado leyendo todo el tiempo. Te estás informando acerca de la ley, de los dichos, de los hechos portentosos, del dador de la ley. ¿Qué es lo que has leído? ¿Qué es lo que estás leyendo? Me haces una pregunta de algo que está escrito y tú lo entiendes y tú lo conoces. Y él respondió, el doctor de la ley respondió, verso 27. Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. El doctor de la ley le hizo referencia al texto de Deuteronomio 6:5, donde estaba escrito y establecido estas poderosas palabras de a quién teníamos que amar, de a quién tenía que amar por sobre todas las cosas. Y es él mismo, el intérprete de la ley, él mismo, el que expresa estas palabras del verso 27, haciendo referencia al Antiguo Testamento, donde estaba establecido del Señor a quien se tenía que amar. Y cita muy bien, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Encerrando el total limpiamiento del corazón para poder amarle a Él de toda tu alma, de todas tus fuerzas. Lo tremendo es que es el mismo intérprete de la ley que responde estas palabras. Todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento. Porque me inclino siempre por el texto más antiguo y enseñadores que de pronto estén solamente versados en las revisiones modernas y no tengan un texto antiguo de la revisión de 1602-1909. Hay desenfoques en sus aseveraciones, en sus enseñanzas, porque hay unos cambios tremendos por las interpretaciones, por las traducciones. Por favor, tener en cuenta esto, para que no estemos enseñando cosas que no son, sino que Dios nos permita tener en nuestra mano el texto más antiguo para estar así más cerca del pensamiento poderoso del Señor, yendo al texto más original. La Nueva Versión dice, de toda tu mente. Hay una diferencia. De toda tu mente es darle rienda suelta a la mentalidad, a la mente, al entendimiento humano. Pero aquí dice, y de todo tu entendimiento.
En la mente es colocado el entendimiento. Y es el entendimiento que necesitamos de parte del Señor para poder comprenderle. Y a eso se refería el apóstol cuando dijo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Me inclino por la interpretación y de todo tu entendimiento. Porque es en el sentido, es en la mente, es en el entendimiento donde el Señor trabaja, actúa. Pero si el hombre no entiende esto, entonces su entendimiento será abstracto, se irá a otras cosas desviadas total. Son dos sentidos contrarios de todo tu entendimiento. Y le dijo el Señor: bien has respondido, porque respondió conforme el mandamiento lo decía en Deuteronomio y conforme tiene que ser. Pero hay unas palabras que el Señor le dijo: haz esto y vivirás. Todo lo sabía, todo lo entendía, explícitamente, punto por punto. Pero ¿por qué le dijo el Señor: haz esto y vivirás? Porque no había una vivencia en él espiritual. No estaba vivo espiritualmente. Estaba sumergido en el mundo de la letra, en el mundo de la interpretación legalista. Mas no había vivencia espiritual. Y a eso se refirió el Señor cuando le dijo: haz esto y vivirás. Es que desde un principio, desde el inicio de su conversación, si se levantó para tentarle, está mostrando que estaba desviado en su entendimiento espiritual y que no sabía absolutamente nada. Pero el Señor le redirecciona y aquí no termina esta conversación. Porque en la próxima enseñanza entraremos en el verso 29, donde nace la pregunta nuevamente de este personaje, diciendo: ¿quién es mi prójimo? Y hay mucho que hablar de parte del Señor en esos puntos. Porque solo en la parte de mi prójimo podemos llevar otra enseñanza para continuidad de la interpretación de la parábola del buen samaritano, que fue dirigida a este mismo doctor de la ley y es dirigida a todos los doctores de la ley física y de la ley espiritual en el día de hoy. Aunque él era conocedor, lo citó, lo hablaba muy bien, lo trazaba muy bien, conforme estaba escrito, no lo estaba viviendo para tener vida espiritual permanente en sí. El Señor nos está hablando a todos los intérpretes de la ley física, de la ley espiritual, para que nos toquemos y dejemos que Dios nos toque y con humildad y sencillez nos sentemos a oír al Maestro. No importa qué tan capacitado seas, no importa
si eres un conferencista nacional e internacional, por lo cual te ha devengado mucha economía y andas súper bien por las nubes económicamente, levántate, pero no para continuar como el intérprete de la ley, probando al Señor, sino oyéndole al Señor por encima de todas las cosas. Nos veremos en el nombre del Señor en la continuidad de estos temas tan maravillosos. Bendiciones del Altísimo. Y que estas palabras en esta hora sean para reflexión, reflexionar y caminar en la vivencia del Espíritu Santo, guiándonos, dirigiéndonos e instruyéndonos. Y nos bajemos del pedestal en que nos tiene el mundo, para que busquemos la gloria del Señor, la altura del Señor y el testimonio del Señor hablando de ti y hablando de mí. Bendiciones del Altísimo, que el Señor nos siga dando entendimiento. Dios tenga misericordia de nosotros y nos guarde. Amén.